Perfecto. Y bueno, cedo la palabra para que tanto Constanza como Manuel puedan contarnos un poco sobre su trabajo aquí en este seminario correspondiente al mes de octubre. Manuel. Constanza. Bueno, mucho gusto a todos, muchas gracias por haber venido, por estar con nosotros acompañándonos y conversando, ¿cierto?, de estos temas. Nuestro estudio se llama Atenciones percibidas por profesores de matemáticas chilenos en relación con las pruebas estandarizadas nacionales, y les vamos a contar un poco de lo que hemos hecho con Manuel en este tiempo. Este estudio surge a partir de datos recogidos en dos estudios independientes. Por una parte, el estudio de Manuel, que es un Fondesit que busca investigar los discursos del profesorado de educación media sobre la argumentación en relación con la construcción y la justificación de conocimientos matemáticos, y el mío, que era mi tesis de magíster en educación, mención currículum, donde investigué los factores que inciden en el proceso de contextualización curricular que llevan a cabo las profesoras de sexto año básico para el desarrollo de la habilidad de argumentar y comunicar en matemáticas. Y en algún minuto nos dimos cuenta que teníamos este punto de intersección, que no es solo la argumentación, sino que también tiene que ver con las pruebas estandarizadas, porque nos dimos cuenta de que todos los profesores que entrevistamos mencionan que tanto el CIMSE como PSU, por el año en que se hicieron las entrevistas, representan un obstáculo para promover la argumentación en el aula de matemáticas. Así que decidimos aunar algunas partes de nuestro estudio y llegamos a lo que les vamos a mostrar hoy día. Ahí sí. ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos? Primero es que en muchos países, ¿cierto?, incluido Chile, consideran la argumentación como un componente curricular que se enmarca también en este tránsito del sistema educativo que se encamina hacia un enfoque por competencia, ¿cierto?, de manera paulatina, y enmarcada también en una matemática vinculada a un marco amplio como de educación para la ciudadanía, ¿cierto?, en donde la argumentación tiene, por supuesto, mucha relevancia, y esta argumentación también toma bastante relevancia por las pruebas TIMSS y PISA, ¿cierto?, que son estandarizadas internacionales y que incluyen también la argumentación en alguno de sus componentes. El currículum chileno también toma la argumentación como una de las 4 competencias o habilidades clave a desarrollar de manera transversal en diferentes asignaturas, pero en matemática es una habilidad que se trabaja desde primero básico hasta cuarto medio, en todos los niveles, ¿cierto? Y en conjunto con la habilidad de representar, resolver problemas y modelar. Y a nivel oficial, ¿cierto?, tanto CIMSE como PAES, PSU y PTU antes, declaran medir la competencia argumentativa como parte de esta medición del currículum. En la primera prueba, que es el CIMSE, ¿cierto?, este sistema de medición de la calidad de la educación, que se funda hace más de 30 años, ¿cierto?, y que crea el sistema, se marca en la ley que crea el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación, que es obligatorio en algunos grados y que este año se va a tomar solo en cuarto básico y segundo medio, ¿cierto?, por la situación particular en la que estamos, y que evalúa principalmente el avance curricular, los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes en una lógica de evaluación continua y periódica como del sistema educativo. Esto para poder contribuir a mejorar la calidad de la educación de acuerdo con lo planteado en la Ley General de Educación, y para ello el Ministerio de Educación elabora los estándares de aprendizaje que describen este grado de logro de los aprendizajes y del currículum con el propósito de poder evaluar y mejorar y monitorear el desempeño de nuestros estudiantes y así poder retroalimentar tanto las políticas educativas como el sistema escolar en su conjunto. Y esto redunda también en la comunicación de los resultados obtenidos a partir de categorías de logro, que permite que los docentes puedan observar los avances de sus estudiantes en las evaluaciones en el CIMSE, ¿cierto?, en relación con los aprendizajes que se definen en las bases curriculares. En el caso de las habilidades, ¿cierto?, los estándares declaran que se miden las habilidades matemáticas propuestas en el currículum, ¿cierto?, pero a la fecha los niveles de logro se establecen a partir solo de los ejes temáticos, número de operaciones, geometría, pero no consideran de manera explícita
el reporte de los resultados por actitudes y por habilidades. En relación a la PAES, ex-PTU, ex-PSU, que en algún minuto muchos conocimos como prueba de aptitud, se aplica desde el año 66, ¿cierto? Está a cargo del DEMRE, que es el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, y es una prueba que evalúa la PAES, que es la que se va a rendir ahora en hace años, evalúa las habilidades referidas a las bases curriculares, o sea, evalúa las habilidades del currículum, que tienen que ver con las mismas que ya les había mencionado, y estas habilidades se distribuyen en este documento a partir de entre 3 y 9 preguntas relativas solo a argumentación. En ambas pruebas, estos resultados están pensados para el diagnóstico y la mejora, y no debieran ser utilizados como para clasificar a las escuelas por los resultados obtenidos. Sin embargo, los medios de comunicación han contribuido a presentar los resultados y a categorizar a las escuelas, han contribuido también a la forma en que las familias piensan en los resultados y en la que muchas escuelas también se presentan, ¿cierto? Especialmente el CIMSE, que también influye en los salarios, influye en los incentivos, influye en la matrícula, y también podría eventualmente una escuela que sostenidamente tiene malos resultados en el CIMSE perder el reconocimiento oficial. Por lo tanto, CIMSE y PAES son consideradas una prueba de alto impacto para las instituciones escolares y vamos a seguir conversando sobre eso. Por otro lado, el discurso público insiste en que abordar el currículum pareciera ser la mejor forma de preparar a los estudiantes para la prueba, porque quien tiene todo eso abordado va a responder y va a tener mejores resultados en estas evaluaciones. Y bueno, como les comentaba, las consecuencias que tiene CIMSE, que tienen que ver con estas consecuencias económicas y sociales, ¿cierto? Las convierten en esta prueba en una prueba de alto impacto, dada la alta correlación que hay entre los ingresos y el nivel socioeducativo, ¿cierto? El nivel educativo es lo que representa un anhelo de movilidad social para las familias, especialmente en lo relativo al ingreso a la universidad con la prueba PAES. También por la lógica del libre mercado imperante en el sistema educativo chileno, ¿cierto? En el que las escuelas se financian a través de estos vouchers de estudiantes, ¿cierto? Y de subvenciones que son asignadas a medida de los resultados del CIMSE. Ups. Parece que Constanza se quedó pegada, ¿correcto? Parece Sí, que no se escucha. no. Ya. Entrada le mando un mensajito y ahora sigo yo, por suerte somos dos. Bueno, sigo yo tal cual. Qué oportuno ser dos presentadores. Bueno, hola, ahora aprovecho yo para saludarlos a todos. Me contesta aquí, ups. Volver a compartir el PPT, ¿se lo puedes Ah, compartir? ya. Ya, soy yo. Déjenme los encuentro, que ahora los perdí yo a ustedes. Aquí está. Me contesta Constanza que se le fue la luz. Así que parece que ahora yo soy yo. Ahí me faltó contextualizar algo que Constanza vive en Villarrica, ella está presentando desde Villarrica. Claro. Así que... mm, Cuéntenme si están viendo sí, la mirada del presentador o la presentación. no, de presentador está bien. O sea, está bien, está correcto ¿Está con lo que correcto? Está estás viendo diciendo. correcto. Sí. Dale. He Déjenme... vuelto. Bien, genial. Voy para adelante. Llego hasta donde estaba Constanza. Ups, creo que me pasé. Bueno, entonces Constanza lo que nos estaba contando es finalmente que tanto CIMSE como PAES son dos pruebas, bueno, de alto impacto por las consecuencias sociales que tiene, por las consecuencias económicas y dentro del contexto más general de Chile y de su sistema educativo, ¿no?
Y esto finalmente redunda en que las pruebas sean más vistas en términos de rendición de cuentas, tanto para el profesorado como para las instituciones escolares, que como instrumentos para la mejora educativa. ¿Sí? Los profesores están mucho más preocupados por cómo les va a sus estudiantes, como una suerte de rendición de cuentas acerca de su propio trabajo, y lo mismo los colegios, ¿no? Esta es la situación en Chile, ¿no? Bueno, ahora finalmente, a pesar de que las pruebas, ¿no? La diseñan equipos que son especialistas en el diseño de pruebas, etcétera, finalmente en el aula son los profesores quienes interpretan el currículum y toman las decisiones pedagógicas que finalmente son las que les dan forma a la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes, ¿sí? Estas decisiones pedagógicas que toma el profesor las toma dentro de una tensión que para nosotros es necesario investigar entre, por un lado, las demandas explícitas del sistema educativo, ¿no? Aquellas que se transmiten oficialmente a través del currículum y que incluiría, por ejemplo, el desarrollo de la argumentación, y lo que los profesores perciben que puede ayudar a sus estudiantes a tener éxito, o sea, a tener mejores puntajes en las pruebas estandarizadas, ¿no? Entonces es dentro de esta tensión que el profesor decide qué hacer y qué no hacer en clase. Iba a decir una tontería del tipo, si me caigo me avisan, pero si me caigo no me van a poder avisar. Ahí te veo medio congelada, Elena, pero me están oyendo, ¿cierto? Sí, ya. Ok. Te oímos, pero a ti no se te corta la luz, a mí sí. ¡Ay, volviste, Cota! Sí, me volví. Sí, Ya, estoy con ¿quieres seguir temporal, tú? entonces, ¿sigo yo? Sí. Vale, yo voy Sí, presentando y así después yo engancho con mi parte. eso, por si acaso se corta de nuevo. Va, empieza de Bueno, nuevo. ok. Hay diversos estudios que abordan previamente, que nosotros leímos, ¿cierto?, los efectos de las pruebas de alto impacto y que reportan que hay que sistemáticamente podría darse una reducción o un estrechamiento del currículum en base a la mejora en los resultados de la prueba, ¿cierto? Una práctica que apunte hacia una mejora en los resultados de la prueba y a una pedagogía que esté centrada más bien en el profesor y en el abandono de estas formas de instrucción de alta calidad, ¿cierto?, en favor de prácticas rutinarias, que a pesar, y lo que reportan los estudios es que a pesar de que en teoría quizás las pruebas y esta práctica podría motivar a los docentes a ofrecer una enseñanza de alta calidad para poder tener mejores resultados. La enseñanza, entonces, para el examen se ha considerado, o dirigida a las pruebas, se ha considerado de baja calidad, ya que estas observan conductas y saberes muy específicos en situaciones que finalmente no consideran ni la diversidad cultural ni el contexto en el que se desarrolla la enseñanza, debilitando así esta enseñanza situada que el currículum aspira, ¿cierto? Y en el caso de la matemática, estudios en diversos niveles escolares también predicen que una enseñanza para la preparación de las pruebas finalmente predice una enseñanza matemática de peor calidad y menos ambiciosa, ¿cierto? Una muestra de ello sería, ello podría ser más complejo el proceso de desarrollo de la argumentación, por ejemplo, nuestro currículum que aspira a que la argumentación pueda ayudar a que las personas se sientan un ser autónomo, valioso en la sociedad, ¿cierto? Mejorando su calidad de vida, sus posibilidades de actuar en el mundo. Por lo tanto, creemos que la mayoría de estos estudios han recurrido también a la observación de aula para evaluar la calidad de la enseñanza, dejando de lado las voces de los profesores y considerando a menudo la actividad de aula como de manera general, ¿cierto?, sin enfocarse en aspectos particulares del currículum, como en este caso la argumentación, ¿cierto?, y el discurso de los profesores. Y sin embargo, estos estudios son muy importantes, son cruciales para poder describir los efectos de los exámenes de alto impacto, ¿cierto? Estas pruebas estandarizadas suelen dejar de lado estas voces, ¿cierto? Y tienden a considerar esta actividad de aula como un todo que finalmente no considera esto particular, ¿cierto? Vamos a la otra. Y bueno, nuestro estudio, ¿cierto?, que como les decía es un pedacito, una intersección de dos estudios, y como una forma de relevar estas voces de las y los profesores, nuestro estudio, nosotros quisimos investigar estas percepciones de los profesores de matemáticas chilenos de primaria y secundaria respecto a la tensión entre el desarrollo de la competencia argumentativa que propone el currículum y las pruebas estandarizadas CIMSE y PAES, PSU, cuando lo decían los profesores, así como sus consecuencias en la práctica de aula.
Y por ello realizamos entrevistas en profundidad para conocer en primera persona las percepciones de estos profesores y lo que ellos nos fueron diciendo y que les vamos a mostrar a continuación. Va, sigo yo. Bueno, lo que hicimos, digamos, finalmente al juntar estos dos estudios y los datos de estos dos estudios es lo que corresponde a un estudio de caso múltiple. Y en total entrevistamos a 21 profesores, 7 de ellos de sexto básico, 14 de cuarto medio. Tenían una experiencia profesional de entre 1 y 20 años y una edad entre 24 y 49 años, y eran ya sea de la región metropolitana o de la quinta región, de la región de Valparaíso. Esto simplemente porque, bueno, por conveniencia nuestros estudios los realizamos en esta zona, ¿no? Sería interesante después ver si esto se reproduce en otras regiones del país. Y hicimos un análisis temático de los datos que obtuvimos de esta manera para elaborar los temas, detectar los temas de los que hablaban los profesores cuando les preguntábamos respecto de estas pruebas y de sus consecuencias en el aula. Y podemos hablar de 3 grandes temas, de 3 familias, ¿no? Por un lado nos hablaban en general de la importancia que atribuyen a la argumentación en el aula de matemáticas. Y más importante para lo que queremos contarles hoy, nos hablaban de obstáculos para desarrollar la argumentación en el aula, y dentro de estos se referían en particular a que los contenidos curriculares son percibidos como el requisito central de la CIMSE y de la PAES. Se refieren también a la presión que sienten para que los alumnos tengan un buen desempeño en las pruebas, que tiene que ver con esto que les contaba antes Cota acerca de las consecuencias de estas pruebas. Y también sostienen que las pruebas no miden la argumentación. Por otro lado, hablan de las consecuencias que esto tiene en la actividad matemática del aula. Sugieren que estas circunstancias los llevan a implementar tareas dirigidas a mejorar el puntaje, que en esas tareas está ausente la argumentación, es decir, que estas tareas no estarían dirigidas a desarrollar la habilidad de argumentar, y que todo esto lo perciben como un empobrecimiento de la experiencia educativa de los estudiantes. Entonces, como les contaba Cota, la intención en este proyecto fue sobre todo darle voz a los profesores, ¿sí? La mayoría de los artículos que nos hemos encontrado sobre estos temas generalmente recurren a la observación de aula para diagnosticar las consecuencias. Nosotros quisimos preguntarle a los profesores para que en sus palabras nos expliquen cómo perciben la situación y qué consecuencias tiene. Entonces, bueno, les voy a ir leyendo algunas de estas como para poder darle aquí voz también a esos profesores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en relación con la importancia que atribuyen a la argumentación, ellos nos decían en general que la argumentación evidencia comprensión. Alguien que argumenta es alguien que comprende sobre lo que está argumentando. Que la argumentación permite la autorregulación, o sea, aquel que argumenta puede evaluar su propio proceso y tomar decisiones sobre o sea, autorregularse. Y algo que es sumamente recurrente es que perciban la argumentación como un mecanismo para visibilizar el pensamiento del estudiante, lo que les permitiría, por un lado, evaluar lo que están aprendiendo y por otro, tomar decisiones pedagógicas acerca de cómo continuar con su clase, ¿no? Por ejemplo, aquí el código que utilizamos, PM, significa profesor de media, PB significa profesor de básica, para que lo vayan distinguiendo. Entonces, este profesor de media nos decía, por ejemplo, argumentar tiene que ver con darte cuenta cómo estás pensando. Y eso te permite también analizar las estrategias que estás ocupando, poder mejorarlas, poder complementarlas con otras, poder entender a otros. En el fondo, si yo entiendo cómo razoné, también soy capaz de explicarlo. Y ser capaz de explicarlo significa que tengo una comprensión de lo que estoy haciendo. Eso significa también comprender un concepto matemático, no solo por encima, no solo un procedimiento. Esto se repetía en general con el profesorado, ¿no? Pero bueno, vamos a estas 2 familias más bien, que son las que más nos interesan. Por ahí veo que alguien quiere entrar, no sé, Anse, si pueden cargo de eso. Que son, ¿ya está? Dale. Es que no sabía si soy el único que los ve. No. Nos hablaban de estos obstáculos, ¿no? Que perciben en relación con el desarrollo de la argumentación en el aula. Y, por ejemplo, este profesor de básica 5 nos decía, porque el ministerio te imponía tener que pasar todos los contenidos. Te decía, tienes que pasar todos los contenidos en el año, lo cual es imposible, pero no hay un enfoque en el desarrollo de habilidades. Entonces siempre había estado centrado en pasar contenidos, pero no en el desarrollo de la habilidad, ¿no? Entonces observen cómo finalmente perciben que la completitud, digamos,
de los tópicos, ¿no? De los contenidos del currículum parece ser aquello que se receta como necesario, mientras que el desarrollo de las actitudes y habilidades pareciera algo secundario o abandonado, ¿no? Este otro profesor de media, por ejemplo, nos decía: yo creo que los mecanismos que te llevan a privilegiar el trabajo dirigido a los resultados de CIMSE y PSU no son así como visibles, no son explícitos, porque en el fondo un coordinador no te va a decir privilegia el resultado y no el aprendizaje, pero de una u otra manera uno lo evidencia. Y es muy interesante ver, por ejemplo, cómo ellos, el profesorado, habla sobre estos mecanismos que no serían explícitos y que sin embargo les da a entender con muchísima claridad que tienen que privilegiar, por un lado, la completitud de los contenidos, o sea, abordarlos todos durante el año, y por otro lado, aumentar los puntajes de sus estudiantes en las pruebas, ¿no? Vamos a ver cómo vamos. Tenemos poco tiempo, así que me salto esta y les charlo de otra. Ups. Entonces, en relación con las consecuencias que esto tiene en el aula, por ejemplo, este profesor de básica nos decía: tenemos esa cierta autonomía o decisión de poder distribuir nuestro trabajo y el trabajo de los estudiantes, siempre dentro del marco que nos rige, porque al fin y al cabo, igual vamos a estar sujetos a las evaluaciones universales que se aplican. Y en base a eso, se van tomando decisiones. Entonces, de una u otra manera, nos vamos condicionando igual hacia eso. ¿Ya? Y otro profe de media nos decía: el colegio donde trabajo está más centrado en el tema de los resultados. Los programas de estudio son bastante abultados, bien cargados de contenido, y está centrado en el tema de las pruebas estandarizadas, CIMSE, PSU. Por esto mismo que te explico, no se ha desarrollado esta habilidad. En el fondo, todo el proceso o la construcción, comillas, de trabajo matemático ha estado centrada en pruebas de preguntas cerradas, como que los condiciona, a pesar de que tienen que estar siempre, constantemente, pensando en alternativas, y tal vez la justificación no es tan importante. Entonces, bueno, algo que uno podría pensar es que finalmente estas son las percepciones del profesorado que los llevan a tomar ciertas actitudes. Vemos que no coincide con el discurso oficial, que es aquel de cubrir el currículum, abarcando también el desarrollo de las habilidades, sería el mejor camino para mejorar los resultados en las pruebas. Pero a pesar de que no era algo común, un profe nos contó el caso de su colegio, que quisimos traer acá porque nos parece muy decidor. Y él lo que nos decía es que su colegio había intentado ceñirse de una manera, ceñirse pues al currículum, es decir, atender también el desarrollo de actitudes y también el desarrollo de habilidades. Y nos decía esto: un profesor de media, o sea, trabaja en cuarto medio: yo trabajo en un colegio particular que por años estuvo dentro de los 5 primeros colegios de promedio PSU. En el momento en que el colegio decide, ¿sabes qué? En realidad vamos a hacer un cambio. El currículum nos está pidiendo que demos el vuelco a no algo tan academicista, sino que demos un vuelco hacia algo donde las otras habilidades también florezcan. Todas esas cosas y un montón de otras cosas que han pasado fueron a lesionar el colegio, y que ahora estemos fuera de los 100 mejores colegios los últimos 2 años, se refiere a la PSU, a la PAES, PTU. Y eso, al final, si tú lo ves económicamente, para un colegio particular que no es barato, es tremendamente malo. Si lo miras, dejas de lado la parte económica, dejas de lado la parte de colegio particular y te centras solamente en los alumnos de cuarto medio, yo creo que la PSU es de verdad algo que le hace un daño enorme, 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 ¿no? Era enfático. Entonces, este fue el único profesor de los 21 que sugirió que su colegio sí había intentado atender el currículum en los términos en que está planteado. Y bueno, las consecuencias, según este profesor, de ese intento han sido negativas, al menos en este sentido que él plantea, ¿no? Bueno, ¿qué podemos entonces empezar a hilar, ¿no? A través de esto que nos dicen los profes? Bueno, por un lado hay que notar que nosotros no nos dimos a la tarea de determinar si efectivamente CIMSE y la prueba PAES miden la argumentación o no lo hacen, de la manera en que lo declaran los diseñadores, ¿no? O sea, la declaración es si efectivamente estamos midiendo la argumentación, aunque por cierto no se explica con claridad cómo. Pero lo que sí podemos decir es que este grupo de profesores no percibe esto, no percibe que las pruebas efectivamente estén evaluando el desarrollo de la habilidad de argumentar, y que esto tendría un impacto negativo en sus prácticas docentes, al menos en relación con el desarrollo de la competencia argumentativa. Los profesores perciben una falta de alineación sistémica entre el currículum y las pruebas estandarizadas, perciben que las pruebas no dan cuenta de la competencia argumentativa y de su desarrollo, consideran que la mejor estrategia para mejorar los puntajes
es implementar tareas similares a las pruebas, es decir, de preguntas cerradas, de opción múltiple, etcétera, y se sienten sumamente presionados para conseguir buenas puntuaciones, ¿no? Y algo muy interesante es que a pesar de que son conscientes de que esto constituye, y así lo dicen, un empobrecimiento de la experiencia educativa de los estudiantes, y todos declaran que atienden, ¿no?, estas tareas para subir los puntajes de los estudiantes a regañadientes, o sea que preferirían hacer otras cosas, todos participan de las estrategias que los centros orquestan para mejorar los resultados en las pruebas. En ese sentido no hubo ninguna excepción. Por supuesto, la muestra no es representativa, ¿no?, pero en todo caso creemos que es decidor. Bueno, y finalmente podríamos hacer una radiografía a partir de la investigación en el área de cómo está la situación de la argumentación en la escuela. Y la foto no es muy alentadora, ¿no? Por un lado, el desarrollo de competencias, de la competencia argumentativa en el aula es pobre, lo dice la OCDE, en relación en general con a los países miembros. Los estudiantes de todos los niveles tienen dificultades para evaluar, justificar y discutir de manera adecuada la validez de su producción matemática. No se reconocen como sujetos activos en procesos de construcción y validación de conocimientos matemáticos, es decir, procesos donde deberían argumentar para justificarse. Por otro lado, los profesores de matemáticas tienen dificultades a la hora de argumentar y de evaluar argumentos, tanto propios como de estudiantes, de promover interacciones argumentativas en el aula, de crear oportunidades de aprendizajes para sus estudiantes en relación con la argumentación. Y esto no lo dice solo la investigación, no lo decimos solo nosotros aquí, lo reconoce también el Mineduc en un texto del 2016. Reconoce que los aprendizajes en las aulas, y cito, se definen únicamente por el criterio de aquellos que son medidos en las evaluaciones estandarizadas, CIMSE y PSU, por lo que el modelo educacional actual promovería un tipo de estudiante pasivo, al que se le entregan contenidos que debe asimilar, y con ello se limita el desarrollo del pensamiento crítico y de aprendizajes más significativos. Y bueno, para concluir, si quieres empiezo yo, Cota, y te paso el micrófono. Nuestros resultados coinciden con resultados de otras investigaciones que sugieren que las pruebas de alto impacto, no solo las chilenas, sino en general, a menudo llevan al profesorado a, y citamos aquí a Bailey, que lo expresa de esta manera, abandonar los métodos y materiales que habían tenido éxito con sus estudiantes, e incluso, dicen Valle y Buese, a involucrarse en prácticas contrarias a sus creencias sobre un buen ambiente educativo. Nuestros resultados también sugieren que en un contexto de fuertes presiones por resultados, los profesores basan sus decisiones pedagógicas en aquello que perciben que es medido por las pruebas, de modo que su diseño y validez técnica pueden no ser suficientes para fomentar la enseñanza prescrita por el currículum. Cuando estamos diciendo que las pruebas no midan la argumentación, sino que esa es la percepción del profesorado y que esa percepción tiene consecuencias, lo que nos lleva entonces a decir que nuestros resultados también sugieren que las percepciones del profesorado deben ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar las consecuencias de las pruebas estandarizadas. Cota, te paso el micrófono por si agregas algo. Sí, bueno, sobre todo porque mientras los profesores no perciban que tanto el currículum, ¿cierto?, como estas posibilidades de crear condiciones que les permitan trabajar en el aula sobre esta interpretación, la contextualización del currículum, el logro que está plasmado en el currículum, o sea, el anhelo, perdón, que está expresado en el currículum, y puedan transitar a esta matemática menos mecanicista, ¿cierto?, más centrada en el desarrollo de habilidades para la vida. Quizás no tengamos la posibilidad de lograr buenos resultados en las pruebas, dado que son los profesores quienes van a tener esta tarea de poder hacer todo este trabajo. Así que eso. Bueno, y hasta acá llega nuestra presentación. Esperamos después continuar, ¿no? A partir de las preguntas que nos hagan, seguramente podemos profundizar. Y en realidad, bueno, esta es la bibliografía, el texto del 2016 de Mineduc es ese que ven allí, propuesta curricular para tercer y cuarto medio. Y en realidad confesar que nunca fuimos 2, fuimos 3 en esta empresa, porque contamos con la inestimable ayuda de Elena Montenegro, y entre los 3 escribimos, bueno, ya in extenso, digamos, estas ideas en un artículo que debería publicarse ahora a principios del año que viene, que es el que pueden ver ahí abajo, y que en su momento socializaremos, digamos, para poder profundizar en estas ideas, ¿no? Así que gracias y todas sus preguntas bienvenidas. Ya, pues, muchas gracias, Manuel y Constanza.
cedo la palabra para que hagan consultas, comentarios a las personas participantes acá de este seminario. Lo pueden hacer con micrófono o si quieren escriben en el chat. Así que cedo la palabra por si alguien quiere hacer algún tipo de comentario al respecto. Francisco, ha levantado la mano, Francisco. Hola, buenas, ¿se escucha? Sí, 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 perfecto. Excelente. Bueno, muchas gracias por la presentación, siempre que es muy atingente a lo que se está viviendo con respecto a la promoción de las habilidades. Y de hecho me surge la duda, y quizás lo podemos ahí socializar un poco, de cómo se podría promover en una prueba lo que es la habilidad de argumentación. la pregunta del millón. Ah, Sí, pero bueno, no sé, me lanzo Cote, me complementas. Yo Dale. creo que esa es una de las preguntas clave, ¿no? O sea, sin duda no queremos, a través de esta presentación, por ejemplo, denostar a los equipos de trabajo que crean estas pruebas, ¿no? O sea, tienen una tarea realmente compleja entre manos. Porque claramente o sea, tienen que hacer una prueba que sea efectiva en el sentido de que sea aplicable en los tiempos que corresponde, que sea evaluable en los tiempos que corresponde y que sea muy masiva, ¿no? Entonces, generar preguntas que tengan esas características y que te permitan realmente inferir cómo ha sido el desarrollo de la habilidad de argumentar del estudiante que están evaluando, no parece una tarea fácil, ¿no? Es una tarea definitivamente compleja, titánica. Yo creo que una primer pregunta que le deberíamos hacer a DEMRE y al equipo CINCE es, bueno, si están declarando que efectivamente miden las habilidades del currículum de alguna manera, transparenten un poco esto, ¿no? Para que los que estamos también interesados podamos, qué sé yo, tener una opinión al respecto, ¿no? O sea, entendemos que es una situación compleja. Diría, y esto medio lo digo extraoficialmente, pero escuchando a gente de DEMRE, por ejemplo, hacer charlas, diría que también hay cierta conciencia, ¿no? De que esta es una tarea difícil, que probablemente no lo han logrado o no suficientemente, y que debe irse mejorando, ¿no? Particular, la prueba PSU pasó a ser, yo llevo 6 años viviendo en Chile bueno, ni siquiera, en los últimos 2 años pasamos de PSU a PTU a PAE, ¿cierto? Y ha habido también un cambio en el diseño. Entonces también, bueno, son cosas que deben darse en el tiempo, tenemos que ver cómo esto sucede. La respuesta más pobre sería decir, bueno, hagamos algún tipo de pregunta más elaborada que permita esto, pero entonces la pregunta que le sigue es, bueno, ¿y cómo le evaluamos, no? ¿Tenemos equipos de personas? ¿Qué pasa con los criterios? ¿Cómo hacemos criterios transversales? Etcétera, ¿no? Entonces, no tengo una gran respuesta, Francisco, pero diría que por ahí pasa la cosa, ¿no? Hay que trabajar en ello, sin duda. No sé, Cota, Elena, si quieren complementarlo. Eh, yo pienso que, o sea, las pruebas estandarizadas por sí solas no son malas, en ningún caso, ¿cierto? Como dice Manuel, en ningún caso queremos denostar ni a los equipos ni a la prueba misma. La prueba da información que es muy relevante. Sin embargo, si vamos a decir que la prueba evalúa los logros y el avance curricular, está quedando fuera un elemento curricular que es obligatorio, que son las habilidades y las actitudes. Entonces, ¿cómo podemos saber si nuestros estudiantes están aprendiendo, están desarrollando estas habilidades si no tenemos estos reportes a nivel nacional? Por supuesto que esto en el aula nosotros lo trabajamos con nuestros estudiantes y podemos ir sabiendo en tiempo real cómo son los logros que tienen, ¿cierto? Pero esto se supone que debiera evaluarlo también el currículum y reportarlo. Y también lo que nosotros vemos es que los profesores están trabajando porque saben que un buen resultado en estas pruebas también incide en los incentivos que pueda tener la escuela o la institución, en la mayor matrícula, y esto también obviamente incide en las condiciones laborales en las que nos podemos mover en la escuela. Por lo tanto, ahí es como que se cruzan varias cosas. ¿Ah? La argumentación podría haber sido cualquier otra habilidad, porque finalmente es esta la problemática, ¿no? Como que hay muchas consecuencias, por eso hablábamos de las pruebas de alto impacto. Hay muchas consecuencias que derivan de estas pruebas y que inciden finalmente en lo que hacemos los estudiantes en el aula. Eso. Oye, y yo complementaría algo, porque ahora que escuchaba a Cota, claro, en realidad los diseñadores de las pruebas sostienen que hay al menos el intento, ¿no? De medir el desarrollo y la habilidad de argumentar, pero también necesitamos convencer al profesor
no solo de que eso es así, sino de que desarrollando la habilidad de argumentar en el aula, sus estudiantes van a tener éxito en las pruebas, ¿no? Entonces, incluso ni siquiera basta, que es lo que decíamos por ahí al final, lograr que a nivel técnico las preguntas sean apropiadas para este objetivo. Necesitamos también convencer al profe de que es, bueno, mostrarle al profe, no solo convencerlo, ¿no? Mostrarle al profe que ese es el camino, ¿no? El desarrollo integral del currículum es el camino para también tener buenos resultados, ¿no? Muchas gracias. ¿Puedo decir algo? Claro, Enrique, ya. hay un... no, Eh, Jerko que iba a decir algo y después Enrique. Sí, lo que pasa es que escucho a los profesores a hablar sobre este tema y yo me voy a poner la camiseta de profesor de integración. Entonces, como profesor de integración, tenemos nosotros la misión de formar estudiantes que apliquen las matemáticas en su entorno y se valgan de esta herramienta como una herramienta útil para describir el mundo y para manejarse en él, po. Eso es nuestra visión, que sirva como una herramienta de supervivencia prácticamente para el estudiante y no como un calvario en las matemáticas. Y las pruebas estandarizadas sí son datos que sirven a nivel nacional, pero la realidad de la escuela en Chile son muy distintas. Entonces un alumno de quinto básico no es el mismo niño de quinto básico de Santiago, de Viña, y de donde estamos nosotros acá en Tahuinco, zona rural, en la cuarta región, y es muy distinto. Entonces a veces lo sentimos menos cavados con estas pruebas que miden a todos por igual. Eso quería hacer mi aporte. Muchas gracias, Jerko. Enrique. Sí. Hola, buenas tardes. No, muy interesante el tema. Yo pensaba, bueno, me tocó participar como en este proceso de diseño de los ítems de la prueba, de esta prueba PAE, así que viví en carne propia, digamos, esta necesidad y esta complicación del equipo TEMRE de diseñar por obligación, estas ítems que son complejos de diseñar, pero me gusta el avance y la intención que hay hacia el sistema de desarrollar estabilidad, porque es como una tensión justamente que permite que los profesores desarrollen estabilidades. Así que, bueno, son los ítems más difíciles que correspondió diseñar. De hecho, estos ítems de suficiencia. Una cosa es, digamos, porque uno inmediatamente piensa, los profesores piensan que esta habilidad de argumentar en una prueba es, por cierto, difícil y algunas veces piensan que el niño tiene que elaborar un argumento, pero otras veces, digamos, se dan, digamos, proposiciones que el niño o el estudiante debe discernir su validez, digamos, lógica, establecer si las conclusiones que se dan son correctas o no. Bueno, hay maneras sobre las cuales se está trabajando. En general, en el sistema lo escolar, en básica, en media, los profesores, una pregunta es, los profesores necesitan desarrollar la habilidad de argumentar porque aparecen estas pruebas. Interesante sería saber, digamos, si esa habilidad, independientemente de estas pruebas, los profesores la desarrollan en sus pruebas con las cuales evalúan si los estudiantes han logrado cierto aprendizaje. Y la verdad es que pareciera ser que si eliminamos estas pruebas estandarizadas, los profesores van a seguir, digamos, no intencionando el desarrollo de estabilidad. Una cosa es desarrollar la habilidad de argumentar y otra cosa es calificarla en una prueba y asignarle una nota, y eso es algo que ahí los profesores también se complican mucho, ¿ya? Es decir, intentan, como ya esto es una necesidad, entonces intentan en estas pruebas que aparezca esa habilidad, y muchas veces en estas pruebas escritas no necesariamente es posible medir esta habilidad de argumentar. Eso quería decir. Ok, súper. Flavio. Sí, bueno, justo iba a comentar algo parecido a lo que dijo acá Enrique. Corría el año 2016. Nosotros hicimos un proyecto con el DEMRE en ese momento, desde el CMM, como para hacer como un tipo como de capacitación, como de construcción de ítems, desarrollo de habilidades. Y más bien fue para nosotros también un desafío. ¿Sí? Yo creo que parte del proceso fue como tratar de pensar de qué manera podíamos construir ítems.
Y yo diría que la habilidad de argumentar, recuerdo que fue la más compleja como para construir ítem. Sin embargo, en general yo diría que el desarrollo de habilidades, como medir el desarrollo de habilidades es complejo, porque requiere como descomponer como procesos que son largos. Por ejemplo, modelar en general, lo que hace, por ejemplo, la prueba PISA es que descompone como los distintos subprocesos que uno recorre cuando está haciendo el proceso de modelamiento. Y lo mismo yo diría que pasa como con argumentar, resolución de problemas, si es que uno quisiera medirlo a través de preguntas cerradas, ¿ya? Entonces, dado ese comentario, le quería preguntar, bueno, Manuel y Constancio, me imagino que ya son expertos en esto, ¿ustedes saben de experiencias de otros países que incluyen ítems que sean distintos? Pensando en pruebas masivas, por supuesto, ¿no? Porque yo también diría que hay otros instrumentos que uno podría pensar, a ver, pensando en que el SIMS eventualmente va a dejar de cumplir este rol como de evaluación de los establecimientos, pero la prueba de selección universitaria igual son necesarias. Igual uno tiene que decidir de qué manera o tratar de anticipar un poco el éxito de los estudiantes. Y sé que en otros países, no sé, Estados Unidos tienen estas como instrumentos que le hacen, no sé, pues, carta de presentación de los estudiantes, donde ahí pueden argumentar y hacer cosas, quizás como algo de ese estilo. No sé si ustedes saben como de qué manera se podría incorporar esto en las pruebas de selección universitaria. No sé si seguimos con las preguntas o vamos ahora a esta que fue una pregunta como más directa, ¿la respondemos? Yo creo que sí. Dale. Cota, te dejo el micro. Ay, sí. La pregunta ruda, ¿no? Bueno, yo, o sea, Pero- dale, di. Sí, que me acuerdo cuando presentamos algo muy similar en el CERME y habían otros países que tenían disyuntivas muy similares. Entonces, que tú conversaste más con ellos, quizás puedes contar esa experiencia. O sea, yo hasta donde sé, este no es un problema que solo tiene Chile, ¿no? Aquí el problema es tal vez más evidente porque justo esta está presentada como una habilidad transversal a desarrollar en todos los años de la educación, ¿no? Entonces, necesariamente te ves en la obligación, si quieres evaluar el desarrollo del currículum, de evaluarla. Si uno no la declara, no tiene ese problema, ¿no? De todas maneras, pareciera que la habilidad de argumentar de no muy pocos años, de varias décadas para acá, es recurrente en los currículums, ¿no? Así que de una u otra manera pareciera que estamos destinados a seguir buscando alguna estrategia para evaluarla. Diría que en las pruebas masivas tipo SIMSE y PAES, eso sí es un problema vigente, o sea, no conozco experiencias con preguntas de respuesta cerrada o de opción múltiple que tengan esto solucionado. Sí conozco estrategias para evaluar la argumentación, por ejemplo, en textos escritos o en textos orales, ¿no? Pero que requieren de una persona que, por un lado, esté capacitada en ese sentido, es decir, tenga una mirada tal vez un poquito más sofisticada, de la que me animaría a decir, logramos formar en el profesorado, ¿no? Aquí en las universidades, acerca de la argumentación, como para hacer una evaluación del desarrollo de la argumentación de sus estudiantes, ¿no? Entonces, pero bueno, es algo que se puede hacer solo a muy pequeña escala, porque es difícil pensar en la transferibilidad de los criterios, ¿no? O sea, suelen ser pruebas que debe evaluar o una persona o un equipo que está en comunicación y que tiene la posibilidad de cotejar estos criterios, ¿no? Entonces diría, pues, para resumir, que hay como dos cosas, ¿no? Por un lado, creo que tenemos que mejorar en relación con la formación del profesorado para el desarrollo y la evaluación de la habilidad argumental. Bueno, yo trabajo en un programa, ¿no? Aquí en la PUCB tenemos un programa de formación de profes y mi opinión diría es que definitivamente estamos al debe con eso, ¿no? Y por el otro lado, ver de qué manera estas experiencias a pequeña escala pueden transferirse a escalas mayores, pero no conozco ninguna experiencia en otros países que haya logrado solucionar este tema. Y bueno, aprovecho, así empatizo mucho con lo que decía Yerko hace un rato. Definitivamente hay muchos más problemas, ¿no? Con las pruebas estandarizadas en Chile que trascienden el tema de la argumentación, y que podríamos hablar de las consecuencias indeseadas de las pruebas, ¿no? Y una es que finalmente han terminado por convertirse en una suerte de ranking, ¿no? De escuelas y de desempeño profesional.
Y a pesar de que, por ejemplo, el CIMSE declara explícitamente que no se deben comparar escuelas, salvo en ciertas circunstancias, la prensa, las mismas familias y las mismas escuelas, sobre todo las que les va bien, se empeñan en presentar los resultados como la base de una suerte de ranking, ¿no? Entonces, eso es definitivamente algo que es muy injusto y que entiendo perfecto, ¿no? Que a muchos profesores de regiones que tienen dificultades que tal vez en ciertas otras regiones o comunas no se tienen, se les presente así, ¿no? Comparativamente con otros. Ay, gracias y gracias por la presentación a ambos. Bueno, buen tema. Hola Flavio, tanto tiempo. Qué bueno ver. Bien, Paulina. Igual, de todas maneras, perdón, cortito, sí está presente la argumentación en Teams como uno de los dominios que se evalúa y en PISA como una de las capacidades fundamentales. Están presentes de alguna manera en esas pruebas. Eso no. Perfecto. Paulina ahora va a hacer una pregunta también o comentario. Sí, comentario, pregunta. Yo quería como aportar a la discusión, está súper interesante todo lo que están comentando, pero algo siempre que escuchaba en el DEMRE, de la gente que elabora las pruebas, es que para hacer pruebas, por ejemplo, como PISA o el CIMSE, cuando tienen respuestas abiertas, esas preguntas que tienen que ser codificadas, como decía Manuel, a veces pesa mucho en la confiabilidad del instrumento. Entonces, para una prueba como la PTU, no me acuerdo cómo se llama ahora, que tienen consecuencias individuales para los sujetos, es tan como imposible hacer eso, porque ya no es como que le saquen un promedio a una escuela, no es ese el fin, sino que determina así impresionantemente la vida de cada persona. Y también uno piensa de repente, pucha, si tienen consecuencias tan nefastas las pruebas estandarizadas, ¿por qué no las quitamos? Pero ahí, como decía Constanza, son necesarias para muchas cosas. Hay países, no sé, como Bélgica, que más la parte de izquierda pidió que hubiera prueba para justamente develar las inequidades que existían en ese país, que por supuesto son mucho más chicas que en Chile. Entonces, a partir de todas esas cosas que son como pensamientos para allá y para acá que vienen, es un tema muy difícil, muy denso, le quería preguntar yo a los autores, como qué proyecciones ven de esta investigación, es decir, ustedes ya llegaron hasta aquí, reportaron estos resultados que son muy interesantes, ¿y qué piensan que es como el próximo paso? ¿Qué es aquello o las preguntas que les surgen que sería interesante investigar ahora? Si es que las tienen, por supuesto. Y agradecerles también. ¿Sobre qué va a ser tu doctorado, Constanza? Es la pregunta. O sea, bueno, no sé si el doctorado, pero nuestro próximo paso a seguir es justamente ver cómo esto se ve internacionalmente, ¿no? Cómo esta problemática la han desarrollado otros países o la están abordando. ¿Cómo lo están haciendo? No queremos jugar si bien o mal. Obviamente no es nuestro rol, pero queremos ver cómo se está solucionando en otras partes y ver si algo de eso nos puede servir a nosotros acá. Es como el paso que viene. Entiendo bien, ¿cierto, Manuel? Que eso es lo que habíamos conversado. Sí, tenemos como un primer pequeño proyecto bueno, Elena no sé si ya nos dijo que sí, pero contemos con ello, que sería tratar de ver cómo se ve esto en un ámbito un poco más internacional, ¿no? Pero bueno, eso es algo como muy inmediato. Después yo creo que los frentes son múltiples, ¿no? Por ejemplo, yo en mi proyecto en realidad no era el tema de mi proyecto en sí, sino que fue como un spin-off y ahí nos cruzamos con Elena un día, nos dimos cuenta de que había estas intersecciones y decidimos explorar esto juntos. Pero, por ejemplo, a mí me interesa ver qué pasa en el aula con la argumentación, ¿no? Desde el punto de vista de cómo el profesor elabora ideas dentro del aula que finalmente normativizan el desarrollo de la argumentación, quién argumenta, en qué momentos, a quién se le permite y a quién no, qué consecuencias tiene, etcétera, ¿no? Finalmente, digamos, si vemos el problema como... El problema de fondo no es, bueno, no solo es evaluar, finalmente el problema también es cómo en el aula logramos que sucedan cosas en la dirección que queremos, ¿no? Y yo creo que para eso hay que empezar también conociendo cómo se desarrolla este discurso en el aula y qué consecuencias tiene, ¿no? Para después pensar, bueno, ¿y cómo lo modificamos, ¿no? ¿Qué hacemos en la formación del profesorado, en la formación inicial, en la formación continua, para que eso cambie a partir de las circunstancias que tenemos, ¿no? Que como decía Yerko, por cierto, varían muchísimo. Digo, yo en observación de aula lo veo increíblemente, o sea, las diferencias socioeconómicas
se traducen en multitud de diferencias entre estas aulas, ¿no? Que impactan la argumentación y no solo, ¿no? Muchísimo más. Pues en realidad es como una hidra de miles de cabezas que hay que empezar a cortar rapidito, una por una, y no está fácil. Perfecto, tenemos las dos últimas preguntas, pero nos quedan todavía minutitos. Grecia y después Catalina o Cata. Grecia. Estás muteada, Grecia. Ay, me había desmuteado, pero me mutearon de nuevo. Yo considero que para evaluar la habilidad de argumentación en estas pruebas masivas, sería interesante distinguir lo que es la producción de argumentos, que me parece que se ve muy restringida y obligada a evaluar a través ¿cómo se llama?, de ítems, en que la corrección va a ser muy complicada porque tiene que ser a través de criterios, por persona, etc. No tenemos robots todavía. Y distinguir entonces entre la producción de argumentos y el reconocimiento, por ejemplo, de la validez de un argumento, que me parece que son el tipo de cosas a las que apuntaba Enrique cuando planteó lo que estaban haciendo en el DEMRE. Eso solamente. Perfecto, gracias Grecia. ¿Y Carlos? Sobre todo, perdón, para complementarlo, decía que el ministro lo ha dicho en varias ocasiones, ¿no? Que nuestro currículum va hacia un trabajo por habilidades, o sea, para fortalecer más el trabajo por habilidades, va hacia un enfoque por competencia. Entonces, todo esto obviamente tributa a lo que viene. No sé si ahora lo inmediato, pero va a venir en algún minuto. Perfecto. ¿Carolina? Ay, no te escuchamos, Catalina. No, no escuchamos. No estás muteada, pero no escuchamos. No estás muteada, pero no te escuchamos. Si quieres, escribe la pregunta en el chat. No sé por qué. Sí, escribe en el chat y yo te la puedo leer. Ya, después de 2 años de pandemia, ahí abajo, en donde está el micrófono, la flechita para arriba, puedes elegir el micrófono que usas. Tal vez ahí lo puedes solucionar. Bueno, aprovechando... Todo un hacker, Manuel. Ahora Bueno, sí. bueno. Ahora sí, Cata. Ahora sí, Cata. Perfecto. Ya les contamos que somos Chile y María José, y Perfecto. Catalina era mi hija, que quedó ahí el nombre, entramos muy rápido. Nosotras les queríamos comentar en realidad algo. Nosotros somos profesoras de educación básica con mención en matemática. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, te escuchamos. Ah, ya. Y, Sí, te escuchamos. Sí, ya, que nos quedamos pegadas. Lo que pasa es que para nosotros es súper importante el desarrollo de habilidades, y como profesoras de educación básica siempre estamos tratando de convencer un poco de la importancia de esto. Pero con la PAES, con DIA, nuestros estudiantes nos están diciendo de que ven que hay más preguntas con resolución de problemas, que hay más preguntas con argumentar, bueno, ellos los dicen con escribir, y eso ha hecho que también se tome conciencia de la importancia de las habilidades. Entonces yo creo que los instrumentos, de a poquito, el cambio en estos instrumentos y estandarizados van a ayudar también que nosotros como sistema nos enfoquemos en ellos, en las habilidades. Como que este año ya estamos viendo ese cambio en el aula. Perfecto. Y eso es súper interesante porque en básica apareció la habilidad de argumentar en el ajuste curricular del 2011, ¿cierto? Se quedó, por supuesto, en las bases curriculares, pero finalmente esto no ha ha pasado como una ola por encima, y nosotros, sobre todo los departamentos, muchas veces se han quedado debajo de esa ola sin que haya permeado esta importancia que se le da a las habilidades. Me acuerdo de una profesora de mi tesis que decía que justamente su departamento no trabajaba por habilidades, no tenía la intención, y por lo tanto ella era como,
sola contra su departamento para poder trabajar y desarrollar las habilidades, porque finalmente el departamento estaba enfocado en desarrollar contenidos, conocimientos, ¿cierto? Solo los ejes temáticos. Así que ahí también hay un trabajo súper duro que hay que hacer ahora. Perfecto. Bien, estamos en la hora. Ha sido muy interesante esta última parte de discusión. Quiero agradecer muchísimo que hayan podido participar profesores en este seminario, porque yo creo que es interesante que dado que este texto trata de relevar la voz de los profesores, que también acá ustedes pueden nutrir esta experiencia. Yo creo que acá nos quedan muchas preguntas más y también muchas ideas de continuar trabajando. Y los queremos invitar para un próximo seminario. Generalmente hacemos un seminario una vez al mes. Y en el siguiente seminario va a presentar Rubén, en la cual es un estudiante tesista que está validando un cuestionario para medir el valor subjetivo de la matemática en estudiantes de enseñanza media. Es un cuestionario ampliamente usado en países anglosajones y lo está traduciendo al español, lo está validando, lo que puede ser una herramienta muy útil porque lo va a dejar abierto un poco también para que los profesores vean cómo los alumnos están midiendo el valor subjetivo, y eso nos puede servir como aspectos para poder mejorar también el compromiso y la motivación del estudiante en el aprendizaje de las matemáticas. Eso va a ser, así que también se los vamos a comunicar a través de un correo para que así ustedes puedan participar. Así que damos por terminado este seminario, así que muchas gracias en primer lugar Manuel, Constanza, por exponernos el texto, y a todos los que vinieron aquí a compartir y a escuchar y a comentar este trabajo. Bueno, gracias a todos por estar y ojalá nos veamos en otras ocasiones.